Hola, bienvenido a mi canal David Scarpeta Oficial. Te invito a que invites a otros amigos, personas que conozcan, que también se suscriban a este canal y puedes compartir este material con todo el mundo si te es posible. Gracias por hacer parte de esto que Dios está haciendo y por conectarte conmigo. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirnos ahí en nuestros videos y nosotros estamos para responderte. Gracias por escucharnos y permitirnos llegar a tu vida a través de la palabra de Dios. Algunas causas que hablamos de por qué la gente se enferma. En primer lugar, hablamos que es por causa del pecado. El pecado abre puertas para la enfermedad. En segundo lugar, hablamos que hay enfermedades enviadas por Satanás o espíritus de enfermedad que vienen a destruir el cuerpo. Dimos algunos ejemplos en las Escrituras. La tercera es que es enviada por Dios como juicio. Y vimos algunos ejemplos como María, la hermana de Moisés, como Jesse, el criado de Eliseo. Cuarto, vimos también que una de las causas también de algunas enfermedades es por un proceso que Dios tiene con sus hijos. Y eso vimos el ejemplo claro en la vida del apóstol Pablo. También vimos que una de las causas de las enfermedades es por tomar la cena del Señor en pecado. También lo vimos según 1 Corintios capítulo 11 versículo 27. Y luego vimos que también una de las causas de algunas enfermedades es para que Dios se glorifique. Para que Dios se glorifique. Y Él le place glorificarse y sanar a su pueblo. Alguien tiene que recordar y entender esto. Dios le place sanar a sus hijos. Dios se alegra en sanar a sus hijos. Pero también hablamos de una de las causas y es por causas naturales, es decir, por descuidos, también por falta de alimentación, por falta de ejercicio, por falta de descanso. Entonces ahora en esta segunda parte vamos a hablar de cómo ser libres de ataduras de enfermedad. Voy a repetir eso, cómo ser libres de ataduras de enfermedad. Y la primera cosa que quiero recalcar es renunciar y cortar con el pecado. Recuerde que la primera causa que yo le mencioné del por qué vienen las enfermedades es por el pecado. Entonces, si la causa es porque viene por el pecado, tenemos que renunciar y cortar con el pecado. Renunciar y cortar con el pecado. Quiero leerles Proverbios 3, 7, 8 y dice así: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del pecado, apártate del mal, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Voy a repetir ese texto, está muy lindo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Alguien escriba, chateé por favor, apártate del mal, apártate del pecado, porque esto será medicina para tu carne, para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Lo primero entonces que tenemos que hacer para cortar la enfermedad es renunciar y cortar con el pecado. Ahora, alguien aquí dice: Pastor David, pero yo conozco gente que vive en santidad, pero sigue enferma. Ahorita más adelante vamos a tocar ese tema. Pero siempre es importante, cada vez que viene una enfermedad, reflexionar y decir: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Muéstrame. ¿Qué tengo? ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? Y Señor, si esta enfermedad ha sido producida por algún pecado, por ejemplo, la amargura, el enojo, el odio. A mucha gente esa enfermedad emocional trae o produce una enfermedad física. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, yo perdono. Mire, escuche esto. Cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros somos libres del odio, de la amargura, del enojo, eso trae bendición y sanidad a nuestro cuerpo.
Entonces es importante recordar que cada vez que estemos en situaciones de enfermedad, primero vayamos a la cruz y le digamos: Señor Jesús, muéstrame qué me quieres enseñar, a qué tengo que renunciar. Y empiece a renunciar a ataduras, a pecados, y a cortarlo desde el mundo espiritual. Y cuando usted lo corta en el mundo espiritual, su cuerpo también es libre. La segunda cosa que tenemos que hacer es obedecer y vivir en la palabra de Dios. Obedecer y vivir en la palabra de Dios. Obedecer y vivir en la palabra de Dios. Quiero leerle un salmo que es el Salmo 119, versículo 143 y 144. Aflicción y angustia me han alcanzado. Mire lo que dice el salmista. Aflicción y angustia me han alcanzado, pero tus mandamientos han sido mi delicia. Tu palabra ha sido mi delicia. Y luego dice en el versículo 144, justicia eterna son tus testimonios. Y luego dice, mira lo que dice, dame entendimiento para que viva. Lo que está diciendo aquí el salmista es que en medio de mi angustia, cuando tuve aflicción, cuando tuve angustia y me alcanzó, en otras palabras, yo no las llamé, yo no las atraje, no vinieron por mi pecado, llegaron a mi vida. Porque la palabra dice, muchas son las aflicciones del justo. El justo también tiene aflicciones. Los justos también se pueden enfermar. Pero este hombre está diciendo, pero tus mandamientos han sido mi delicia. Entonces, cuando obedecemos y cuando vivimos en la palabra de Dios, mire lo que pasa. Esa palabra nos puede sanar. La palabra tiene el poder para sanarnos. Alguien escriba eso y diga, su palabra tiene el poder para sanarme. La palabra del Señor dice, envió su palabra y lo sanó. Esa palabra, esta palabra tiene el poder para sanarme. Entonces, cuando estés viviendo tiempos de enfermedad, habla la palabra, pero también vive la palabra. Habla la palabra, pero vive esa palabra para que esa palabra se haga carne, se haga vida, se vuelva un poder interno en tu cuerpo que afecte tus huesos, que afecte tus neuronas. Piensa en esto: si la palabra de Dios tuvo el poder para crear el cielo, la tierra, si la palabra de Dios tuvo el poder para crear todo lo que existe, yo creo que tiene el poder para sanar a lo que Él creó. Ahora, respondiendo a la pregunta de alguien que dice, pastor, pero hay gente que ama la palabra, hay gente que no está en pecado pero siguen enfermos. Recuerden lo que dijo el salmista, que es hermoso este texto. Quiero mencionarlo otra vez. Aflicción y angustia me han alcanzado, pero tus mandamientos han sido mi delicia. O sea, no sé qué tipo de angustia él tuvo. Puede ser enfermedad, puede ser depresión, no sé. Pero cuando venga esa enfermedad, que la palabra de Dios sea tu fortaleza. La palabra de Dios tiene poder para sanarnos. Pero también, número 3, mira lo que dice. Número 3, quiero enfatizar este principio: cómo cortar con el poder de la enfermedad. Número 3, cuidar el templo del Espíritu Santo que es mi cuerpo. Cuidar el templo del Espíritu Santo que es mi cuerpo. Primera a los Corintios capítulo 6 versículo 19 dice así: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿No se dan cuenta que su cuerpo, está hablando de cuerpo, no está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de mi cuerpo, de este caparazón, Algunos son catedral, bodega. Cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él vive. El Espíritu Santo vive dentro de mí, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios.
Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, ustedes le pertenecen a Él. Entonces hay una responsabilidad. Escriba esa palabra. Tengo una responsabilidad. No es una opción, muchachos, es una responsabilidad. El cuidar del templo del Espíritu Santo no es una opción, no es si quiero, no, es una responsabilidad. Porque el cuerpo donde habita el Espíritu Santo hace parte de mi jurisdicción. Yo lo administro. Hazte esta pregunta: ¿qué tan buen administrador, qué tan buen administrador, qué tan buena administradora eres de tu cuerpo? No estoy diciendo que tienes que estar en el gimnasio 7 horas al día, pero sí, ¿qué tanto estás cuidando el cuerpo? Hace 2 semanas hablé de que muchas de las causas, la mayoría de las causas de por qué nos enfermamos es por la falta de cuidado de nosotros mismos. La manera en que nos alimentamos, la manera en que descansamos, la manera en que estamos cuidando el templo. Cierto día, hace unos días atrás, hablaba con uno de nuestros miembros de la iglesia y él y su esposa tuvieron 2 niños, y uno de 9, uno de 5, y nacieron con problemas muy serios de salud. Estos nenes, que son hermosos, por cierto. Y él me decía: pastor, cada 3 horas tenemos que alimentarles con avena, tenemos que darle avena a mis hijos para que sus niveles de azúcar no se bajen, porque si el nivel de azúcar se baja, entramos en problemas serios con ellos, a tal punto de llevarlos a urgencias al hospital. Entonces ellos tienen que cada 3 horas darles avena para mantener sus niveles de azúcar nivelados. Aun cuando están dormidos tienen que dárselos. Claro, ellos tienen un aparatico que mientras ellos duermen, sus padres se levantan y tienen que meterles ese alimento. Yo le decía a él: wow, yo lo admiro mucho, porque no todos los padres pueden hacer eso. No me puedo imaginar 9, 10 años todos los días, cada 3 horas. Wow, me quedaba yo así. Y él me decía: sí, pastor, pero sabe una cosa increíble, es que ellos han aprendido disciplina. Mis hijos en medio de esto han aprendido a cuidarse. Cuando van a fiestas no se pueden llenar tanta pizza, tienen que decir no gracias, tantos hot dogs, no gracias, porque ellos están aprendiendo el valor de su cuerpo. Y eso a mí me lleva a reflexionar sobre esto. Escúcheme bien lo que le voy a decir. ¿Cuánta gente que ahora está tan enferma no anhelarían retroceder el tiempo 10 años atrás para cambiar la manera en que comían? ¿Cuántas personas están arrepentidos de no haber cuidado bien su cuerpo cuando eran jóvenes? Así que los que estamos sanos por la gracia de Dios, cuidemos el cuerpo, porque el cuerpo es muy agradecido, es paciente. Mas cuando el cuerpo cobra factura, te las cobra completas. Entonces, el cuidar el templo del Espíritu Santo, yo pienso, es mi opinión personal, de todas las que te he dado, aunque no suene tan espiritual, para no enfermarse, es la más importante. Así es la más importante. Pero también la otra es esta: orar e interceder con fe. Esta es poderosa, creyendo que Dios lo hará. Si estamos enfermos, oremos e intercedamos con fe, creyendo que Dios lo hará. Solo quiero leerle un texto bíblico. Santiago 5, capítulo 5, versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Eso es una promesa que yo la tomo en el nombre de Jesús. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Aquí nos da una clave muy linda.
No solamente la oración personal creyendo que Dios lo hará, pero también pidiendo oración. Únjame con aceite, porque está escrito en la palabra que vengan los ancianos que lo unjan con aceite. Y no es que el milagro lo haga el aceite, ¿verdad? Yo no tengo problema con que la gente venga y me dice, óreme por el aceite, pero hay muchas personas que ponen su fe en el aceite. No, es que si se echa ese aceite que viene traído de Israel. O sea, si viene de Israel, está ungidísimo. No, el aceite, la unción no la tiene el aceite. La unción la tiene la persona, la fe. Pero también el aceite es un símbolo, es una señal de la unción del Espíritu Santo. Entonces Santiago dice, llame a los ancianos que oren por él, que lo unjan con aceite. Padres, cuando vean a sus hijos, únjalos con aceite, unja. Eso es lo que mi esposa y yo hacemos cuando nuestros hijos han estado enfermos. Hemos tomado aceite y hemos ungido, y muchas ocasiones ellos han sido sanados. Pero hay que orar con fe. La fe es la que cree que Dios ya respondió antes de que yo le pida. Entonces, en el momento en que usted está orando, crea que Dios ya respondió. Qué bonito llamar a mis pastores, qué bonito llamar a mis líderes. Oren por mí, oren por mí, oren por mí. Pero también crea que usted tiene el poder para orar. Crea que la enfermedad es una oportunidad para activar la oración y llevarla a otro nivel. Sí, voy a repetirlo, cuando viene la enfermedad es una gran oportunidad para elevar mi nivel de oración a otro nivel y ver milagros poderosos de parte del Señor. Pero también otra es esta, y esta es muy importante. Y antes de mencionarle este último punto, mientras los chicos se preparan, los músicos, para que me acompañen para el cierre, quiero decirles esto. Antes de mencionarte este punto, hay muchos cristianos que no están de acuerdo con este punto, porque dicen, Dios me tiene que sanar sí o sí, sí o sí, sí o sí, Dios me tiene que sanar. Y yo he escuchado a gente que dice, es que Dios está obligado a sanarte, Dios está obligado a sanarte. Y este COVID a mí me ha enseñado muchas cosas, porque muchos hombres santos, justos, se fueron con el Señor. Y oramos, ayunamos, reprendimos, hicimos de todo, pero se fueron. Vamos a ser honestos, vamos a hablar sin pelos en la lengua, como dicen en mi tierra. Yo pienso que esta crisis que hemos vivido desde el año pasado, para muchos de nosotros, también ha sido un trato de Dios con nuestro orgullo. De entender que Dios no es una lámpara de Aladín, donde lo tengo que frotar y Él sale y diga, dime lo que quieres. Sí, quiero que me sanes ya. No. Dios es el Rey del universo. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador, y Él tiene el completo señorío sobre sus hijos. Y si a Él le place llevarnos a su presencia el día que a Él le plazca, aunque nosotros no estemos de acuerdo, si a Él le place, Él lo hará. Entonces este quinto punto no es un punto derrotista. No es decir, bueno, voy a vivir enfermo. No. Ya te di lo anterior, no me saques de contexto, ya te di lo anterior. Pero este es poderoso. Después de que has orado, después de que has cortado con pecado, después de que has caminado en la palabra, has obedecido, después de que has cuidado el templo del Espíritu Santo, si aún así la enfermedad persiste, después de que has ayunado, después de que has pedido que oren por ti, que te unjan con aceite, la enfermedad persiste, escucha esto: esperar en la respuesta, la gracia y la soberanía de Dios. Esperar en la respuesta, en la gracia y en la soberanía de Dios. El ejemplo claro lo encontramos en 2 Corintios 12:9, cuando Pablo le dice, Señor, ya te he pedido. Y si hay alguien que tenía cielos abiertos, era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo resucitó a un muchacho. Ay, qué bueno verlos, muchachos. El apóstol Pablo estaba un día predicando, y las predicaciones de Pablo eran muy largas, no eran como las mías, de nada. Pablo sí se demoraba toda la noche, y había un chico arriba en el segundo piso. ¿Ustedes saben esa historia? Ese chico estaba en el segundo piso, y como a la medianoche, después de una predicación, 2 de la mañana, yo creo que usted le hubiera podido pasar eso fácil, David. Se durmió y se cayó el segundo piso y ¡pa! Allá cayó como papaya.
Así. Y murió. No, a usted no le ha pasado porque no estuviera aquí. Usted se pasa que se duerme, pero que muera en una predicación. O sea, yo me imagino, yo me pongo en los zapatos de Pablo, yo predicando, y un chico se cae del segundo piso y se muere en plena predicación por culpa de la predicación aburrida del predicador. Yo renuncio a ser predicador si me pasa eso. Pero Pablo baja, corta la predicación. Cuando me imagino a Pablo predicando y alguien ahí, apóstol, ahorita no, apóstol, ¿qué pasó? Ay, muchacho, se cayó. Pues se cayó, pues levántelo. No, es que no podemos. ¿Por qué? Se murió. Ay, ¿cómo que se murió? Ok, espérenme aquí un momentico. Se baja donde el muchacho, lo resucita, le dice, vamos para el culto otra vez. Lo sube otra vez, abre la Biblia y sigue enseñando como si no hubiera pasado nada. Pablo, Dios lo usó para sanar muchísima gente en su ministerio, pero él tenía una enfermedad y él le llamó el aguijón de la carne. Y él le pidió a Dios no una, no dos, 3 veces. Y si hay alguien que tenía una comunión íntima con Dios, era Pablo. Y él le dijo, Señor, ya te he pedido 3 veces que me quites este aguijón. Y el Señor le respondió, no. Wow. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ese es un ejemplo grande para entender que si hemos hecho todo lo que hemos hecho, no nos enojemos contra Dios. Hay una predicación que yo prediqué hace unos meses atrás que se llama ¿por qué Dios sana a unos y a otros no? No sé si recuerdan ese mensaje. Y lo prediqué porque hay mucha gente enojada contra Dios porque no le sanó a la mamá, no le sanó al papá, no le sanó al hermano. No, tenemos que confiar en el señorío y la soberanía de Dios. Y voy a repetir una frase que yo dije en esa prédica, la puedes encontrar en YouTube. Tú los perdiste, pero ellos ganaron. Tú los perdiste, pero ellos ganaron. Y cuando hay alguien que no es sanado por X o Y razón, lo que nos queda como hijos de Dios es descansar en la soberanía de Dios. Yo soy siempre de los que le digo a la gente cuando tienen un familiar que ya está a punto de morir, pero ellos están aferrados a la vida, yo les digo, mijo, sigamos creyendo, o sea, que no quede duda en nosotros de que no hicimos hasta lo último. ¿Tiene sentido? Sino que batallamos, peleamos, oramos, ayunamos, y después de eso, si a Dios le plació que esa persona no fuera sanada, Jehová dio y Jehová quitó, pero no nos queda a nosotros la conciencia de que nos rendimos. No, vamos a pelear hasta el final, pero también con la conciencia de que vamos a esperar la respuesta, la gracia y la soberanía de Dios.